Bueno, acá están viendo. ¿Ven la pantalla bien? Sí, se ve bien. Ok, perfecto. Bueno, hasta ahora lo que nosotros veníamos armando o veníamos nombrando y todo eso son los hidrocarburos de carácter lineal primero y después los de carácter ramificado. Básicamente esos dos compuestos. Armamos de simple, doble y triple enlace. Pero ahora lo que armamos son los compuestos cíclicos, ¿no? Ahora vamos a armar los cíclicos. ¿Qué son los cíclicos más que nada? O sea, son hidrocarburos eh, con un número determinado de carbonos que pueden formar un ciclo. Bien. Por ejemplo, yo tengo el compuesto de 3 carbonos, ¿no? El compuesto de 3 carbonos. Vamos a armarlo. ¿Cuál sería el nombre, mientras me van diciendo, el nombre del compuesto de 3 carbonos? Tres carbonos con enlace simple. ¿Propano? Propano. Bien. El propano, por ejemplo, se puede ciclar, como se dice, ciclar, formar un ciclo, uniendo las puntas. Por ejemplo, este compuesto que está acá proviene de este, del CH3, CH2, CH3. Este proviene de acá. Pero ahora lo que pasó es que las puntas se unieron. Las puntas se unieron. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer cuando armo un ciclo, o lo ciclo a un compuesto, lo que hago es empezar a contar, igual que hacía con el compuesto lineal, tengo que contar cuántos carbonos, cuántos enlaces tiene cada carbono. Por ejemplo, el de la punta, ¿cuántos tiene? Este que está acá. Dos. Y le faltan entonces, ¿cuántos hidrógenos? Si tiene dos, Dos. dos. Al de la punta, lo mismo. Y acá al de la punta, lo mismo, ¿no? O sea, se arma de forma diferente. Y si yo acá tengo que armar la fórmula molecular de este compuesto, ¿cómo sería la molecular? Del propano normal, digamos. ¿Cómo era el armado de la molecular? ¿Cómo yo puedo decir? Sí, es la fórmula molecular. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Teníamos la desarrollada, que es la que armamos el compuesto así como si fuese un mapa bien desarrollado. Después tenemos la fórmula semi desarrollada y tenemos la molecular. ¿Qué tenía que ver en la fórmula molecular? Fíjense que lo tienen anotado. Si no, les doy una ayuda. Yo tengo que ir, por ejemplo, si yo digo, les digo la fórmula del agua, ¿no? La molecular del agua. H2O. H2O es la fórmula del agua.
CO2 es la fórmula del dióxido de carbono. ¿Cómo sería la fórmula molecular de este compuesto? Del propano. A ver. Exacto, muy bien. Sería la del... ¿Esa cuál sería? ¿La del propano o la del ciclo? Piqueas. La del propano. Fíjate que la del propano sería C3H8. La del propano que está acá sería C3, los tres carbonos, H8, porque tengo 3, 2 y 3. La que vos dijiste es la fórmula del ciclo, que es C3H6. Como verán, hay una diferencia de que tengo 2 hidrógenos menos, porque acá ¿qué pasó? El del medio sigue estando como CH2, ¿no? Este que está acá. Pero los enlaces de las puntas se unieron entre sí, o sea, perdió 2 hidrógenos porque las puntas se unieron entre sí. Entonces formaron un ciclo. Bien, ¿esto cómo se nombra? Muy fácil. Se le agrega el prefijo ciclo al nombre del compuesto. Esto sería el ciclo propano. Ciclo propano. Bien. También se puede diagramar de esta forma. Un triángulo y yo le puedo agregar en las puntas CH2, CH2, CH2 o de igual forma un triángulo solo. Cualquiera de estas tres formas es válida. Y armé el ciclo. Después, otro que vamos a trabajar es como ven acá, el ciclo butano, ¿no? El ciclo butano no es más que nada que un butano de 4 carbonos unidos por las puntas, o sea, ciclados también. Este es de 4, los carbonos del medio, y los de las puntas, que eran CH3, se cicló para formar un cuadrado, como esto que está acá. Bien. ¿Y cómo sería la fórmula molecular de este? Si yo tuviese que escribirla. CH4, no, C4, H8. 8. Muy bien. Si ustedes recuerdan la fórmula molecular del butano, la fórmula molecular del butano es C4H10. O sea, estos compuestos van a tener 2 hidrógenos menos que la forma normal. O sea que el compuesto normal que armamos de forma lineal, ¿no? Después hay otros. Vamos a trabajar el que sigue, que es tenemos el ciclo de 5 y el de 6. Ahí está. Bien. El ciclo de 5 no es más que un compuesto
de 5 carbonos. ¿Cómo se llama el compuesto de 5 carbonos con enlace simple? Pentano. Pentano. Bien, entonces acá tenemos un pentano unido por las puntas, lo mismo de hoy. Y como están unidos todos por enlace simple, todos son CH2. Porque yo lo que tengo que hacer es, por ejemplo, unirlos. Unir los carbonos de esta forma. Y si yo les doy ya la unión entre cada uno, ¿cuántos enlaces va a tener cada uno? Si yo los uno de esta forma. 2. 2 cada uno. Entonces, como grafiqué acá, cada uno va a tener 2 hidrógenos. ¿Cómo sería la molecular de este compuesto? C5H10. Exacto. Si se fijan, la molecular del compuesto real, la molecular del compuesto real sería CH3, CH2, CH2. Pero esta es la semi desarrollada, pero ahora la hacemos. Bien. Esta sería la fórmula C5H10. Y tenemos este que es el pentano lineal, que es C5H ¿cuánto? Este que está acá. 12. Exacto. C5H12. Bien. Lo mismo se ve acá, es que perdió 2 hidrógenos por la unión de las puntas. ¿Cómo sería el nombre correcto de este compuesto? Si el otro lo armamos como ciclopropano y el de acá es ciclopentano. Exacto. Esto es muy fácil, tengo que agregar el prefijo ciclo, no tengo que hacer nada. Ciclopentano. El guión puede estar o no, puede estar todo junto, no hay drama, pero si quieren poner el guión para separar, no hay drama. Ciclopentano. Y el último que vamos a trabajar, porque mucho de esto no, es el de 6, que ahora después tenemos una continuación con el de 6. El de 6 podemos arrancar de la misma forma, uniendo los carbonos primeros con enlace simple, y lo mismo, ¿cuántos va a tener cada uno de los carbonos? ¿Cuántos enlaces tiene? 2 cada uno. 2 cada uno, o sea, le voy a agregar 2 hidrógenos a cada uno de los carbonos y se va a completar la molécula. ¿Cómo sería el nombre de este compuesto que tiene de origen 6 carbonos? Hexano. ¿Y el nombre para este compuesto que está ciclado? Ciclohexano. Exacto. Ciclohexano. Bien, ciclohexano. Y esto puede estar así o puede estar de esta forma, o esta forma con los hidrógenos. O también puede estar esta forma con, ahora vamos a ver, bien, perfecto.
decía, puede estar esta forma así, con todos los hidrógenos que se vean, o puede estar esto solo, un pentágono común o un hexágono suelto, que es lo mismo, ¿no? Como hicimos el propano, acá tenemos el ejemplo del butano. El ejemplo del butano, el ejemplo del pentano y el ejemplo del hexano. Más de eso, digamos, raramente vamos a trabajar, salvo capaz que el heptano, pero después lo vemos de última. Pero no nos movemos de esto. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, usamos estos que están acá? Porque por ahí son más fáciles para poner los que se llaman radicales, ¿no? Porque en la última clase vimos lo que eran los radicales. ¿Cómo era la terminación para armar un radical que vimos en la clase pasada? ¿Cómo yo un compuesto de carbonos lo transformo en radical? A ver si se acuerdan. ¿Uniéndole otro compuesto? Si le uno un compuesto a otro y formo un compuesto ramificado. Pero la ramificación, que estaba afuera de la molécula principal más larga, tenía un nombre, una terminación. ¿Se acuerdan cómo era esa terminación? El sufijo es il, muy bien, il. O sea, el metano pasa a metil, muy bien. Perfecto. Entonces, estos compuestos que están acá también pueden tener un radical. Bien. Entonces, acá, ¿cómo vamos a nombrarlos? Digamos, puede estar, por ejemplo, ¿ven este que está acá? El ejemplo, este primero, tiene. Vamos a marcar. Primero tenemos que observar que el compuesto central es un ciclo, ¿no? Es un ciclo alcano, porque estos son alcanos en sí, ¿no? Un ciclo alcano. Bien. El ciclo alcano, ¿qué compuesto será? ¿Cuántos lados tiene esta figura? Esta figura geométrica. 6. 6. Si tiene 6, ¿qué compuesto será? ¿Qué compuesto de carbonos? ¿De cuántos carbonos? Si tiene 6 un hexano. Pero está en forma de ciclo, ¿no? Es el ciclo hexano. Esto es un ciclo hexano. Pero bien, acá ya está el nombre, pero vamos a ver lo que tiene unido, ¿no? Tiene por acá, esto ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Lo primero que redondeé. Esto sí que es un ciclo hexano. Bien. Pero esto que está acá recién lo dijeron al nombre. Esto tiene un compuesto, es un radical de un átomo de carbono. Proviene del metano. El metano, cuando pasa radical, cambia su nombre a il. Entonces sería el Propil. este que está acá, de 1, ¿cómo sería? Perdón, ¿qué dijeron recién? ¿Propil? Sí. Y metil. El propil es este que está acá abajo, porque viene del de 3 carbonos. Este de acá arriba es el metil. Metil. Bien. El que tenemos acá abajo sí es el propil, porque viene del de 3, del propano. Y este que está acá viene del de 2. ¿Cómo sería el de 2 carbonos? Etil. Etil. Muy bien. Entonces, tenemos 3 radicales unidos a un ciclo.
Yo tengo que identificar primero el compuesto principal, que en este caso es un ciclo hexano. Bien. Entonces ahora lo que tengo que hacer es empezar a ver qué tengo, ¿no? Dice, si el ciclo si el ciclo tiene varios instituyentes, se enumeran de forma que reciban los localizadores o los carbonos más bajos y se ordenan por orden alfabético. En el caso de que haya varias opciones, se decidirá el orden de preferencia alfabético de los radicales, ¿no? Bien, entonces tengo varios compuestos, ¿no? Bien, el orden alfabético tenemos que unirlos para darles el menor orden, ¿no? Bien, entonces, de esos tres, ¿cuál sería el que tiene el orden alfabético menor? ¿Por cuál empiezo? Según el nombre que está Por el acá, etil. por el etil, claro. Entonces el etil sería el carbono 1, ¿no? Porque como hicimos la clase pasada, hay que ponerle nombres a los carbonos, ¿no? Tenemos el 1-etil. Después, en el orden alfabético, ¿cuál sigue? Metil. El Y metil. después Si perfil. exacto, si yo arranqué con el 1 acá, 1, 2, 3. El 3 sería el metil. Tengo el 4. Perdón, me fui para el otro lado. Ahí está. Ahí está. 1 acá. 2, 3, 4, 5 y 6. Fui en sentido horario. Bien, entonces tenemos el 1-etil, tenemos el 3-metil y el finalmente 5-propil, y ponemos el nombre de la molécula, que es un ciclo hexano. Ahí está. Bien. Básicamente es esto. Tienen que empezar, digamos, a armar el compuesto. O sea, identifican qué compuesto es el principal. Después, lo que tienen que ver es los radicales que tienen unidos, o sea, identificarlos. Por ejemplo, acá tenemos un metil, un propil y un etil. Bueno, y después veo cómo los puedo ordenar de forma alfabética. El más chico va a ser el carbono 1, y tengo que ver cuál quedaría el orden más el orden más chico. Por ejemplo, yo arranqué hacia el sentido de las agujas el sentido de las agujas del reloj. Entonces yo tengo etil primero, 1, el 3 es el metil y el 5 es el propil. Porque si yo arranco al revés, me encuentro con el propil. Si yo arranco en el sentido contrario de las agujas del reloj, yo me encuentro con el propil. El propil es P, está después que el metil. Entonces yo tengo que arrancar sí o sí a favor de las agujas del reloj, hacia la derecha. Entonces va a ser 1, 3 y 5. Y se forma igual que los otros, ¿no? Con la regla de número y letra, y poniendo el nombre del compuesto. Bien. Después, por ejemplo, puede haber también un compuesto que tenga un doble enlace. También puede ser un ciclo, porque también podemos ciclar, digamos, a los alquenos y alquinos. Por ejemplo, en este caso tenemos un compuesto que quedó con un doble enlace en un costado. Dice, está insaturado. Entonces, los carbonos se enumeran de modo que los enlaces tengan el número de localizador más bajo. Por ejemplo, yo acá
arranqué, por ejemplo, de este carbono. Acá hay un carbono. Y puedo poner el número 1, 2, 3, 4 y 5. Acá yo tengo el primer carbono, donde sale, por ejemplo, ¿se acuerdan cómo era? Carbono, doble enlace, carbono, y después uno con simples. Entonces, en el carbono acá sería el 1, este sería el 2, y en el 3 yo ya tengo el primer CH3, que es este, que es un metil. Y después en el 4 tengo otro, y en el 5 tengo el otro. El orden acá me lo da el doble enlace. Entonces tengo que unirlos de acuerdo que me quede más la parte más chico. En este caso yo también podría armarlos yendo hacia allá, porque yo arranco desde acá 1, 2, 3, pero yo arranco de este carbono. Si yo arranco, vamos a borrar esto, si yo arranco desde este carbono, este que está acá, si yo pongo el 1 acá, pongo el 2 acá, el 3, 4, 5, 6. O sea, yo tengo 4, 5 y 6, pero el otro orden me da 1, 2, me da 3, 4 y 5. O sea, el más chico sería el que le da el nombre a la molécula. O sea, este. Este no. Tienen que ver siempre yendo en sentido de las agujas o en sentido antihorario. En cualquiera de las dos tienen que ver cuál queda más chico. Perdón, este era... Ahí está. Ese sería el sentido antihorario. Bien. Y después lo nombro a este compuesto como cualquier otro, poniendo los números. En este caso sería 3,4,5. ¿Cuántos metiles tengo? Tengo 3. Pongo trimetil y pongo un ciclo hexeno. No es obviamente por el doble enlace. Bien. Por ejemplo, también puedo tener un compuesto cíclico como radical, ¿no? Bien, este sería el ejemplo de un compuesto de ¿cuántos carbonos? ¿Cuántos tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tengo 7 con un radical acá. Tengo en total, ¿cuál es la cadena más larga de estas? ¿De cuántos carbonos? Siete. Tengo 7 carbonos. Tengo 7 carbonos. Pero en realidad la cadena más larga, ¿de cuánto es? La que yo puedo armar de forma directa. Va a ser de 6 carbonos. De 6 carbonos, muy bien. Entonces va a ser un hexano. La cadena más larga, esta que está acá, es de 6. Que también la puedo armar así. Son las dos formas. En las dos me queda un radical, digamos, de afuera, ¿no? Bien. Después, yo veo que tengo, vamos a armar la primera y me quedó un radical afuera. ¿Que este radical cómo es? ¿Cómo sería el nombre de este radical? Que lo vimos recién. El de un átomo metil. Acá tenemos bien, un metil. Perfecto. Y después tenemos
dos ciclos, ¿no? ¿Qué ciclos son? El de 6 y el de 5. ¿Cómo se llaman? El compuesto de el ciclo que los vimos recién, el ciclo de 6 carbonos y el ciclo de 5 carbonos. Hexano y pentano. Exacto. El ciclo pentano y el ciclo hexano. Tenemos arriba al ciclo hexano y tenemos abajo al ciclo pentano. Ven que cuando están en la molécula se escribe directamente la forma, no los CH tantos, porque es más práctico. Y cuando armamos una molécula para comparar, usamos la fórmula semidesarrollada, como está acá, y evitamos hacer todos los enlaces como hacíamos antes, o sea, para evitar errores, ¿no? Entonces, por eso es que hay que manejar la semidesarrollada. Tenemos entonces un ciclo hexano acá arriba y un ciclo pentano acá abajo. Bien. Entonces, por ejemplo, yo tengo el compuesto principal que es de 6, ¿no? El compuesto principal dijimos que es un hexano. Bien. Después, miren la molécula. ¿Hacia qué lado estaría la molécula si yo la pusiese en una balanza? Iría hacia el lado B o el lado A. ¿Hacia qué lado se inclinaría la balanza? Así a simple vista. Hacia el A. Hacia el A. ¿Por qué? A ver, si le pudieses explicar así con tus palabras. Por ejemplo, yo tuviese que poner en la balanza, yo tengo 3 carbonos de cada lado, ¿no? Yo pusiese acá, por ejemplo, una balanza acá, con este punto, ¿no? Yo tengo 3 carbonos de cada lado. Bien. De este lado de la molécula, ¿no? Del lado de estos 3 carbonos que están acá. ¿Qué tengo puesto yo solamente? ¿Qué radical tengo puesto? O sea, unido a este carbono. ¿Qué tengo unido a este carbono? ¿Un qué? Un pentano. Un ciclo pentano. Y después, yo tengo esto solo de este lado. Del lado A, tengo un ciclo pentano nada más. Y del lado B, ¿qué tengo unidos al lado B? Tengo el metil que dijimos hoy. ¿Y qué tengo acá arriba? Un ciclo hexano. O sea, tengo más cosas unidas del lado B que del lado A. ¿Se entendió? Sí, sí. O sea, el orden de la molécula, porque como hicimos en los anteriores, en los compuestos ramificados, yo tengo que ponerle un número para poder ordenar de forma correcta. Entonces, la numeración va a estar formada por el sector que tenga los radicales más próximos a un extremo. O sea, el extremo que habíamos dicho, el B, de este lado, tiene los radicales más próximos que el A. Por ejemplo, como está el nombre acá abajo, ¿no? El nombre empieza, obviamente, de forma alfabética. Se ordena alfabéticamente. Bien, pero nos faltó algo de cambiarles a los ciclos. Los ciclos están en forma radical, ¿no? Entonces, cuando yo cambiaba un radical, por ejemplo, de un alcano, porque no deja de ser un alcano, el ciclo hexano, cambia de ano a il. Entonces se cambia de ciclo hexano a ciclo hexil. Y el pentano cambia de ciclo pentano a ciclo pentil.
Bien. Y teníamos acá al metil. Ahí está. Bien. Tenemos un metil acá. Perfecto. Bueno, ahora eso tenemos que darle un orden alfabético. Bien. Entonces yo empiezo a numerar desde este sector. Tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ponerlo acá abajo, como está armado acá. Bien, en el carbono 3, acá figura ciclohexil. Por orden alfabético, yo tengo primero al ciclohexil. Empieza con C y después la letra que sigue es la H, que está antes que la P. Entonces, yo voy a poner primero al ciclohexil. 3 ciclohexil, porque está en el carbono 3. Después, en el carbono 4, tengo al ciclopentil. Y me queda únicamente por último al metil que está en el carbono 2, o sea 2 metil, y el compuesto general es un hexano. Entonces ponemos 2 metil hexano. La forma de nombrarlos es esta. O sea, veo de qué lado están más cerca los radicales de un extremo de la molécula, y después lo que hago es nombrar de acuerdo al carbono del extremo. Le pongo el numerito 1, 2, 3 hasta el número que sea, y después veo qué radicales tengo. Acá tengo 2 ciclos y un metil. Los ordeno alfabéticamente y cuando empiezo a numerar tengo que ver cuál es el primero de orden alfabético. Y en el carbono que esté, por ejemplo, acá estaba en el 3, ahí pongo el ciclohexil. Después en el 4 está el ciclopentil y en el 2 el metil. Los ordeno de esa forma y queda el nombre listo. Bien, acá menciona las terminaciones, por ejemplo. Nosotros armamos compuestos de enlace simple y les cambiamos el nombre por il. Pero puede haber que haya compuestos con enlace doble o triple. Vamos a armar alguno. Por ejemplo, vamos a armar uno de 5 y vamos a tener que unirles así. Bien. Y después vamos a armar otro acá. Bien. Revisemos este compuesto que está acá. ¿De cuántos carbonos es este compuesto? 5. 5. Bien, de 5. Este carbono que está acá, ¿cuántos enlaces tiene unidos? Así. Este que está acá. ¿Cuántos enlaces salen de ese carbono? Tengo 3 acá. 4. 4. Exacto, y uno acá. No tengo que hacer nada en este. ¿En este cuántos tiene?
4. 4 4 también. Entonces no hago nada en ninguno de estos dos carbonos. Este que está acá, ¿cuántos tiene? 2. 2. 2. O sea, le agrego 2 hidrógenos. Este que está acá, 2. 2. 2. Este que está acá, 2. 2. Bien. O sea, yo acá tengo un ciclo de 5 carbonos, pero tiene un enlace triple. O sea, ¿cómo se llamaba el compuesto de 5 carbonos con un enlace triple? ¿Qué terminación tenía? Que terminan con il, ¿Con? en il, algo así. Sí, termina en il parecido, pero yo pregunto el compuesto base, el compuesto lineal de 5 carbonos de un enlace triple. ¿Se acuerdan que lo vimos? Vimos enlace doble, simple, doble y triple. Los simples eran los alcanos, los dobles los alquenos y los triples los alquinos. ¿Cómo era la terminación del compuesto de enlace triple? Ino. Ino, muy bien. Y yo tengo que cambiar, armar el nombre del compuesto de 5. ¿Cómo sería el compuesto de 5? El prefijo de 5. Pentino. Muy bien. El compuesto base es el pentino. ¿Mm? Pero yo acá lo tengo en forma de ciclo. Entonces, ¿cómo queda el nombre? Ciclopentino. Exacto. Ciclo pentino. O sea, ¿cómo lo armo? De esta forma. O sea, armo la forma, que sea de 5 o de 6, por ejemplo. Y si tiene que tener un doble o triple enlace, solamente le agrego el triple enlace en un sector de la molécula. Cualquiera. No importa cuál. Entonces, queda armado de esa forma. Bien. Si yo tuviese que armar, por ejemplo, a ver, esto, lo que tengo que agregarle sería en un sector, vamos a hacerlo en negro, sería que de este carbono que está acá y este que está acá hay un triple enlace, o sea, el enlace que está en la molécula y los dos más. Bien. Después tenemos este. Este tiene ¿cuántos carbonos? 6. 6. Bien. ¿Qué observo acá? Un doble enlace. ¿Cómo se llama el compuesto de 6 carbonos con un doble enlace? Xeno. Xeno. Hexeno, muy bien. Tenemos el hexeno. Entonces yo tengo que fijarme el mismo camino, o sea, revisar cuántos carbonos tiene cada uno. Este que está acá en la punta tiene ¿cuántos 2. carbonos? 2. 2. Le van a faltar 2 hidrógenos. Este que está acá, ¿cuántos tiene? 3. Y le falta entonces uno Uno. solo. 1. Este que está acá, ¿cuántos tiene? 3. 3. Le falta lo mismo. Uno solo. El de la punta tiene 2. Le faltan 2. Y estos dos igual. Tiene 2. Y le faltan 2. Y este que está acá tiene 2, le faltan 2. O sea, es el mismo procedimiento. Pero ahora tengo que ponerle el nombre correcto. ¿Cómo sería el nombre correcto en forma de ciclo? Ciclohexeno. Exacto, ciclo hexeno. El ciclo hexeno es un ciclo con un doble enlace en un sector, ¿no? Bien, si yo tuviese que ponerle, digamos, a ver,
digamos, armar el ciclo con la fórmula, yo tengo que armar, por ejemplo, algo así. Esto que está acá es lo mismo que esto. Acá van a ver que está acá esto, ¿no? Puede estar así, tiene que estar acá. Pero, como la molécula es gira en su eje, puede ser lo mismo que lo ponga acá o acá, ¿no? O sea, no va a variar eso. Bien. Bueno, chicos, por hoy estamos con esto. Mañana continuamos con aromáticos, que es el otro sector. Pero de esto, digamos, no hay mucho más que ver, salvo armar algunos ciclos, más después capaz que en una actividad, un trabajo práctico. Armar algunos compuestos de estos, sumados a los que vienen mañana, que son los aromáticos. Que arrancan los aromáticos con compuestos de, como hicimos recién los compuestos de 6, pues son anillos de 6, pero con los enlaces, tienen enlaces de esta forma, o sea, tienen 3 enlaces dobles, alternados, o tiene carbono, carbono, enlace doble, nada, enlace doble, nada, enlace doble. Y estos son los que se llaman anillos aromáticos o bencénicos. O sea, pasamos de un hexeno, por ejemplo, a un anillo aromático o benceno, que tiene 3 dobles enlaces. Pero bueno, eso lo vemos mañana. Ahora nos quedamos con esto. Bueno, yo ahora paso la grabación de la clase y la captura de esto que está acá. Lo paso al grupo. Así que bueno, nos vemos mañana a las 7 de vuelta. Gracias por conectarse, chicos. Adiós. Nos vemos, profe. Nos vemos mañana. Cualquier duda me preguntan por el grupo. Dale. Perfecto. Chao, chao.